Cariño es un pequeño pueblo de la comarca del Ortegal situado entre la Sierra de la Capelada y la Ría de Ortigueira, en el noroeste gallego. Este paisaje privilegiado está bañado por las aguas del mar Cantábrico y del océano Atlántico. El principal motor de su economía es la pesca, aunque en los últimos años ha crecido rápidamente el sector forestal. Este entorno rebosante de vida permitió que los asentamientos humanos proliferaran aquí desde la prehistoria hasta la actualidad. La combinación de parajes naturales con restos históricos hacen de Cariño un destino ideal para el turismo activo. ¿Cómo podemos conocer la historia de una localidad? En primer lugar, debemos diferenciar la historia natural de la historia humana. La historia natural la conocemos gracias a las ciencias naturales, como puede ser la geología. En cambio, la historia humana la conocemos gracias a la arqueología o a los registros escritos. Gracias a ambas disciplinas, podemos conocer la historia de Cariño desde la prehistoria hasta nuestros días. O primeiro documento que atopamos que nos fala da vila Cariño pois é do século X, de comezos do século X, non? A mi espalda podemos contemplar las formaciones rocosas conocidas como os Tres Aguillóns. Estamos accedendo ao Castelo do Casón, que está construído sobre un xacemento arqueolóxico de ferro. A pedra prácticamente duplicaba o que tiña a población que tiña o porto de Cariño. Los caladeros fueron a menos, nosotros creíamos que nunca se iba a acabar. La pesca en Cariño pues empiezan a aparecer tamén novas formas de hábitat, con poboados de mayor superficie. Los restos arqueológicos han sacado a la luz aquí un monumento con horno. Porque Cariño xa non é un barrio, xa non é unha aldea, é dicir, Cariño é un porto importante no Cantábrico. El complejo geológico del Cabo Ortegal es un referente tanto a nivel científico como divulgativo, tal y como nos muestran los numerosos estudios científicos al respecto. Comenzó a formarse hace 490 millones de años, en el Cámbrico superior. La formación del supercontinente Pangea dio lugar a una cordillera de 3.000 kilómetros de longitud y 8.000 metros de altitud. Lo que observamos aquí son los restos de esa colosal cordillera, que dio lugar a impresionantes paisajes naturales. Uno de ellos, que reviste especial importancia, es la cordillera de la Sierra de la Capelada, que empieza aquí, en el Cabo Ortegal, y va hasta Punta Sarridal, en el concello de Cedeira. Estos acantilados constituyen los más altos de Europa continental, con 600 metros de altitud sobre el nivel del mar. Además de su interés geológico, el Ortegal posee un alto valor paisajístico y natural, ya que la ría de Ortigueira Ladrido, en la cual nos encontramos, y la costa Ártabra forman parte de la red Natura 2000, lo cual quiere decir que son zonas de especial protección. Estos humedales constituyen ricos ecosistemas donde prolifera tanto la vida vegetal como animal. Toda esta riqueza natural y paisajística es aprovechada por el concello de Cariño, que promueve diferentes rutas de turismo activo y sostenible con el medio ambiente. La realización intensiva y sistemática de prospecciones arqueológicas en esta área geográfica ha permitido documentar la presencia de asentamientos humanos desde época prehistórica.
A evolución dos asentamentos humanos durante a prehistoria na comarca do Ortegal é semellante a doutras zonas de Galicia. Comeza con ocupacións en zonas de montaña, en abrigos paleolíticos. Son sociedades das que o principal testemunho arqueolóxico que nos queda hoxe é os seus úteis, os seus instrumentos de pedra, fundamentalmente en sílex, que aparecen en diferentes partes da serra. Os abrigos naturais son, pois como o seu propio nome indica, formas de ocupación das sociedades fundamentalmente do Paleolítico, que son as primeiras sociedades que temos documentadas na comarca, en concreto na Serra da Capelada, nas súas zonas altas, e consisten en aproveitar pois algúns accidentes da natureza, como son pequenos cantís ou zonas, digamos, resguardadas do frío, do vento, para construir ali os seus hábitats, aproveitando, por un lado, eses fenómenos naturais e tamén acompañándoos de pequenas estructuras en material perecedoiro, pois que proporcionan unhas condicións de hábitat pois para o que é o momento pois relativamente cómodas, non? Nos encontramos en el yacimiento de Chao de Limo. Chao de Limo es el yacimiento más importante de época paleolítica de la Sierra de la Capelada. Además, posee un elevadísimo número de sílex, cuya concentración más elevada se encuentra relacionada con los abrigos naturales. Las construcciones megalíticas se encuentran distribuidas por todo el norte y occidente de Europa. En Galicia, el megalitismo está representado por los túmulos o mamuas. En Cariño, la mayor parte de los túmulos están desaparecidos debido a los trabajos de construcción y producción agrícola y forestal, así como la poca importancia que se le dio al patrimonio históricamente. En la actualidad, túmulos como Coto Lodeiro, Campos de Zarza o Vixía Arbeira están sin excavar, por lo que se aprecian únicamente en la orografía del terreno, aunque su situación cerca de rutas naturales y paisajes los convierte en una parada obligada. Durante o Neolítico ou o megalitismo, que son estas sociedades constructoras de grandes túmulos funerarios, que habitan tamén as zonas altas da serra, fundamentalmente en poboados construídos con materiais perecedoiros, ¿no? E seguramente con ocupacións estacionais, é dicir, sociedades que se están movendo ao longo da serra. Estas sociedades xa practican a agricultura, pois as mámoas que temos documentadas na comarca do Ortegal, en particular tamén na Serra da Capelada, son as primeiras formas de enterramento e de arquitectura monumental que coñecemos no noroeste ibérico. Esas son cámaras funerarias de carácter colectivo, onde se colocaba o defunto, o seu enxoval, e logo pois esas estruturas se cubrían de terra, dándolles esa forma pois de peito ou de mámoa que lles deu o seu nome pois na cultura popular en Galicia, ¿no? A partir do bronce final, comeza a ocupación das zonas baixas e continúa xa a partir dese momento con todas estas ocupacións de castros que aparecen tanto en zonas de montaña, en momentos do bronce final, primeira Idade do Ferro, como é o caso de Couce Penido, ata os momentos máis avanzados xa na segunda Idade do Ferro, nos últimos séculos antes da nosa era e xa nos momentos de contacto do mundo romano, en todos eses castros que aparecen na ría de Cariño Ortigueira en espolóns costeiros, ¿no? Nos encontramos en el municipio de Espasante, en el castro de Punta dos Prados. Los restos arqueológicos han sacado a la luz aquí un monumento con horno. Dentro de la comarca del Ortegal, este es el castro mejor conservado.
planteamiento que tuve que yo planteé en su momento fue un proyecto de investigación de la cultura castrense en la comarca del Ortegal. Fue la excavación a base de sondeos arqueológicos de diferentes castros a lo largo de la comarca del Ortegal, que cogía los ayuntamientos de Ortigueira, básicamente de Ortigueira y Cariño. Se sondearon varios yacimientos costeros, pero también castros de interior. Entonces, la importancia radica tanto en una cronología amplia, estamos hablando, como dije antes, desde el siglo III a.C. hasta el siglo III después de Cristo, y fundamentalmente porque empieza a manifestar que en la comunidad gallega y sobre todo en las zonas costeras, los castros no solo tenían una ocupación doméstica, lo que sería la croa, con sus estructuras y su tipo de hábitat doméstico, sino que además había otros tipos de elementos, como son estas saunas de vapor, que eran desconocidas hasta el momento en los castros peninsulares de Galicia. Realizamos 6 campañas de excavación arqueológica financiadas, subvencionadas íntegramente por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, por el hallazgo de un monumento con horno, conocido como Pedra Formosa, que en realidad son saunas de vapor castrexas. ¿Por qué están situados en el litoral los castros? Están situados en el litoral porque pueden, por un lado, aprovechar los recursos marinos, tanto los marisqueros como los pesqueros. Por otro lado, pueden tener una ganadería hacia tierras interiores y una agricultura desarrollada, y luego les permite una comunicación comercial para hacer comercio a corta y a larga distancia. Comercio con el resto de los castros costeros, que son de la misma cronología prácticamente, y luego una comunicación por mar para relacionarse con yacimientos que están más alejados, y que además las excavaciones, cuando están recuperando ese material, por ejemplo tipo ánfora o material constructivo, están hablando de un comercio a larga distancia. A partir del siglo I a.C. se abre un periodo de estabilización político-administrativa, propugnada por el dominio de los romanos. Es a partir del 27 a.C. cuando Augusto conquista Galicia y comienza así el periodo de romanización. En la romanización se produce la transformación y posterior abandono de los castros. Y así vemos cómo San Xiao do Trevo es un yacimiento que nos muestra esta huella de la romanización en la comarca. Los momentos culturales que excavamos durante las 2 intervenciones arqueológicas que hubo en San Xiao son la época tardorromana, estoy situando entre el siglo IV y V después de Cristo, pasando por la época paleocristiana, la llamada también suebica y posteriormente visigoda, hasta la Alta Edad Media, entre los siglos VIII y X después de Cristo. En el año 2000 se excavó dentro de un programa de rehabilitación de la propia capilla de San Xiao, de la capilla actual que se levanta a partir del siglo XI. La excavación duró un mes. Mientras que en el 2003 fue ya un proyecto de investigación sobre el propio yacimiento arqueológico, sobre los restos que nos habíamos encontrado. Entonces esta excavación la promociona el Concello de Cariño y duró un mes y medio, porque se realizaron 15 sondeos arqueológicos y el objetivo fundamental fue hacer una delimitación de los terrenos ocupados por el yacimiento arqueológico. San Xiao es un yacimiento no único, pero sí de los pocos excavados en Galicia que demuestra una pervivencia de un uso de un espacio geográfico desde época tardorromana hasta la etapa alto medieval e incluso posteriormente, porque una vez se levanta la capilla, la aldea de San Xiao sigue perviviendo hasta hoy en día, hasta el siglo XX. Entonces estamos hablando de un espacio geográfico que pervive prácticamente a lo largo de 2000 años. En el siglo IV, a finales del siglo IV después de Cristo, que el cristianismo pasa a ser la religión oficial, en Galicia se cristianizan, igual que en muchos otros sitios de Europa, se cristianizan, por decirlo de alguna forma, los
los elementos paganos, las ocupaciones denominadas paganas. Entonces, el momento de cristianización significa que sobre yacimientos o ocupaciones de época tardorromana se levantan pues, elementos cristianos, como son o eremitorios o capillas, como es el caso que nos ocupa. O primeiro documento que atopamos que nos fala da Biblia Carinio pois é do século X, é dicir, de comezos do século X, non? E ademais está perfectamente situado xeográficamente, está na parroquia de Santa María da Pedra. Tamén atopamos no século XIII outro documento, un pergameo, que nos fala de outro Carinio en Boiro, é dicir, estamos falando de dous cariños que están preto do mar e na costa galega, non? Como Carinio sabemos que foi un dos fillos do emperador romano Caro, no século III, e que tuvo outros fillos, que ademais aquí en Galicia hasta puido quedar rastro, como por exemplo pode ser no concello de Nigrán, pois a hipótese lévame por esos derroteiros, é dicir, Carinio consérvase aquí, no Cariño que pertencía a Ortigueira, con ese nome, hasta que nos séculos XV e XVI, sobre todo no XVI e XVII, aparece o Eñe, entón aparece a ser o Cariño que coñecemos hoxe, non? O Castelo de Casón é un castelo alto medieval, situado moi cerca, ademais, do camiño de acceso a Santo André do Teixido. As excavacións arqueolóxicas deixaron á vista tres recintos, un recinto principal, onde se situaría a torre, que controla visualmente toda a ría, un segundo recinto ao que se accede a través dunha porta, tamén exhumada durante as excavacións, de planta rectangular, sería un recinto habitacional, e un terceiro recinto, tamén de planta rectangular, de boas dimensións, que sería o patio de armas. Todo o castelo está defendido por altas murallas, reforzados con bastións defensivos, e na base un foso que xa seguramente se utilizaba en época castrexa. Está construído sobre un castro de Edade do Ferro, estamos falando do século III e IV antes de Cristo, ata século I e II depois de Cristo. Entre esos séculos, segundo, terceiro depois de Cristo e século IX que se levanta, octavo noveno que se levanta o Castelo do Casón, non temos datos de que houbera unha utilización deste espacio xeográfico. Tanto en época castrexa como galaico-romana e alto medieval non existían as divisións administrativas que hai hoxe en día, non existían os concellos, evidentemente. Estamos precisamente en unha comarca, a comarca Ortegal, onde a unidade xeográfica permitía precisamente pensar que estes espacios estaban utilizados indistintamente do que ahora consideramos divisións administrativas. A importancia que ten o Castelo de Casón, aparte do nivel de investigación que permite recoñecer unha época desconocida na comarca Ortegal, é que precisamente é o único castelo que, gracias ás excavacións arqueolóxicas, permite ver toda a súa estrutura, todo o seu conxunto defensivo, e que non está falando dunha ocupación entre o século IX e XI que servía de protección tanto aos peregrins que iban a Santo André de Teixido como os propios habitantes da zona para refuxiarse en caso de ataques normandos e musulmáns. En 1445 el rey Juan II crea el Condado de Ortigueira, del que Cariño pasa a formar parte. La historia de Cariño continúa ligada al mar, de tal manera que en 1531 el puerto de Cariño cuenta con cierta autonomía administrativa y el concello con 200 habitantes. A lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII la población de Cariño crece muy poco. O porto de Cariño penso que
nace ao carón do Castro Grande e do Castro Pequeno que nos din os documentos no século XVII. Non? Os seguintes documentos que temos, que nos falan datos xa fiables, son os protocolos notariais de Ortigueira, donde xa hai unha descripción de parte dese Castro de Cariño, do Porto, xa hai un pequeno núcleo que pertence á parroquia de Santa María da Pedra que conforma o antigo Cariño, xa hai un pequeno núcleo presidido por unha ermita con baixo a advocación de San Bartolomé, o fillo de Tolmei, e nos anos 1630 e pico, como consecuencia do perigo que supoñía os ataques dos corsarios ou dos ingleses, etc., pois xa hai uns datos reais da función dese castro, porque sabemos que había un baluarte, é dicir, había un baluarte defensivo no Castro Grande. Non? No século XV, a finais, tanto o reis Isabel como Fernando encárgalle a defensa da Coruña, da costa, a Vasco Pérez de Vivero. O risco, o perigo de ataques foi mudando, porque se no século XVI solían ser os ingleses, e logo despois sabemos todos que os austrias meteronse en varias campañas militares excesivas para a coroa, e o que fixeron foi crearse máis inimigos. Entonces, a comezos do século XVII, pois estamos en guerra con Portugal, había que defender as costas da zona de Tui, cariñeses e ortigueireses teñen que ir para aló, levados á forza, hai que ir, fanse repartimentos, e a xente empeza a protestar. Por iso é onde sabemos os datos, polas protestas que se manifestan por escrito nos protocolos notariais. Entón sabemos que existen 4 velas nas entradas, 4 garitas para vixiar, 4 faros. Nos faros, evidentemente, os veciños tiñan que ter leña seca para poder encendela e facer as sinais. Ademais, posiblemente xa existía a garita de Herbeira, outra na Miranda, que son unha das 4 que pode haber, e as outras 2 estaban en Espasante xa, e máis estaban en Célticos. A partir del siglo XIX, Cariño comienza a desarrollarse y a crecer en importancia. La riqueza y variedad de sus caladeros atraen a la industria pesquera y conservera. Así, a mediados de siglo, Cariño contaba ya con 800 habitantes y a finales con alrededor de 1000. A principios do século XIX, en canto a núcleos de poboación, a Pedra prácticamente duplicaba a poboación que tiña o Porto de Cariño, ¿no? 900 habitantes respecto a algo menos de 450 que tiña Cariño, ¿no? Prácticamente como un pouco menos que Cariño, pues tiña a parroquia de Landoi e algo menos tiñan a de Sismundi e Feás. Na segunda mitad do século XIX, pero especialmente a partir de 1860, Cariño vai experimentar un auxe poboacional, ¿no? Que se vai intensificar nas 3 primeiras décadas de século, ¿no? De forma que pasa desa situación a ser o núcleo máis poboado ou a parroquia máis poboada do concello de Ortigueira xa en 1910. O motor económico do crecemento e da transformación en todos os sentidos de Cariño foi a industria de transformación dos produtos do mar, ¿no? Ao longo do século XIX, a industria de salgadura, e despois xa desde principios do século XX a industria conserveira. A finais do século XIX, no ano 1895, créase a parroquia de Cariño. E nese momento é cando xa sabemos que, cando se escinde de Santa María da Pedra, Cariño conta cunha poboación de 1100 e pico habitantes. É dicir, non era unha broma. E pónselle como patrono a San Bartolomé, porque era o patrono que estaba na capela, que estaba onde despois se puxo o pósito de pescadores. Entonces, nese momento hai unha serie xa de pequenos industriais que veñen de fora, que son os que van a mover os fíos, precisamente, no comercio, nas mercadorías e nas gañancias. Durante el primer cuarto del siglo XX, Cariño crece considerablemente en población, llegando a adquirir la cifra de 3000 habitantes. El auge económico viene de la industria ligada al mar, con un total de 24 fábricas. Es en 1918 cuando la Junta de Defensa hace la primera reclamación formal para la independencia del concello de Cariño. Sin embargo, no es hasta el 21 de enero de 1988 cuando Cariño logra por fin su independencia como concello. Sobre todo entre 1900 y 1936, es decir, vai vivir un gran despegue desde o punto de vista económico e tamén desde o punto de vista poboacional, ¿no? Es decir, prácticamente triplica a súa poboación.
E a composición sociolóxica de Cariño é unha maioría de traballadores, homes principalmente dedicados á pesca e as mulleres traballando nas fábricas. As condicións de traballo eran unhas condicións tanto na pesca como nas fábricas, eran unhas condicións moi duras e con baixa remuneración económica. En época temperá, ese sector proletariado, sector obreiro de Cariño, pois vai a asociarse e vai a intentar conseguir unha mellora nas súas condicións laborais. O primeiro das organizacións sindicais que se establecen é a Asociación de Trabajadores Terrestres e Marítimos do Porto de Cariño. A protesta grande que hai é onde sabemos, por esa protesta, que a moita xente que foi de novo para Cariño, que non eran dali, pois están descontentos porque Cariño medrou, en Cariño non hai hixiene, fan falta mestres, xa os hai, xa se van mandando, pero non chegan, fan falta médicos, é dicir, hai críticas, non? No goberno, precisamente, estando Federico Maciñeira de alcalde, por esos anos, 1917-18 aproximadamente, vamos, esas queixas chegan a Ortigueira, é dicir, hai unha presión grande. E por qué? Porque Cariño xa non é un barrio, xa non é unha aldea, é dicir, Cariño xa é un porto importante no Cantábrico. De todas formas, ese espírito de reclamación permanecerá. Xa durante a época da Segunda República se constitúe o Sindicato de Industrias Pesqueiras e Derivadas de Cariño, afiliado a CNT, que será un sindicato que vai a cobrar moitísima forza, vai a ter máis de 1000 afiliados, e que tamén xa nese ano 1934 tamén presenta unhas bases en busca de mellora das condicións de traballo tanto na pesca como na industria conserveira. Ten lugar outra folga, neste caso unha duración de 16 días, e a diferencia da folga do ano 1919, que foi pacífica, en este caso houve conflitos, foron arrestados algúns dirixentes do sindicato, e iso provocou que tanto no ano 34 como no 35 vai haber unha situación, digamos, de tensión, ¿no? entre este sindicalismo potente de tipo anarquista e, digamos, a parte industrial do pobo. Cariño medra, os barcos teñen que ser máis grandes, etc. Nos anos 50 e 60 do pasado século XX, e sobre todo nos 70, vemos unha medra tremenda tamén desde o punto de vista urbanístico, é dicir, Cariño duplícase e triplícase. Así foi que, no ano 1988, cando ten lugar a división con a creación do novo concello e a separación da Ortigueira, pois naquel momento, entre os dous concellos, entre o que era Cariño e máis Ortigueira, as parroquias que se van con Cariño, e máis as que se quedan con Ortigueira pasaban dos 16.000 habitantes. Yo empecé a mandar en el año 1980, había en Cariño sobre 30 barcos entre 60 y 100 toneladas de registro bruto, que son barcos grandes, para aquel momento barcos grandes. Se andaba a la pesca del día, a la merluza, aquí del día. En un principio ibas y venías todos los días al mar. Los mares eran el más lejos, a 5 horas de aquí de Puerto, y el más cercano, hora y media. Y cuando la producción era poco, pues nos desplazábamos al norte de Santander y Asturias, a Canarias, al Banco de Galicia, a La Palometa. O sea que empezamos ya a salir de aquí, entonces ya no era la pesca del día ni de 2 días, ya eran mareas que íbamos a vender a otros puertos. Con el tiempo eso ya, claro, los caladeros fueron a menos. Nosotros creíamos que nunca se iba a acabar la pesca en Cariño. Nese momento era o punto ácido, pero ese momento tamén a cousa estaba cambiando, é dicir, nos anos 80 e 90 cambiou e para moito, é dicir, cambiou porque a transición dos barcos de madeira que foron a Unión Europea subvenciona para que España se modernice, para que haxa menor flota, pero máis preparada, etc., según os criterios que tiñan, supuxo que precisamente a maior parte desos barcos de Cariño, de espasante, que eran de madeira, pues fosen entregados, fosen desguazados e se cambiaran os centros de venta para as cidades galegas ou portos de mar, ou algúns de nova creación, como Burela ou Celeiro, e outros, pues, como Coruña ou Vigo, ¿no? Por unha parte,
por incapacidade de adaptación, non? É dicir, había que modernizar tanto as formas de produción como a súa comercialización, non? É un fenómeno xeral a nivel de Galicia, non? E nos pasou unha cosa, en este puerto nos dedicamos a trabajar. Lo que era la administración y papeleo y todo eso, nos supimos encauzarlo bien, como otros puertos que tenían gente en tierra, que iban a Madrid, que iban a Bruselas, y ahí perdimos todo, porque otros puertos, Cillero, Burela, crecieron un montón y nosotros, al no saber encauzar bien ese tema de lo administrativo, nos quedamos, hasta que nos quedamos sin nada, ni barcos, ni nada, y el puerto se fue a pique. Actualmente creo que toda esa zona está en decadencia desde o punto de vista económico y con unha pérdida de poboación alarmante, ¿no? Algo que afecta pues eso, a toda a comarca de Ortegal, ¿no? De forma moi significativa, ¿no? O futuro, digamos, de Cariño, de esa costa norte, radicaría en poñer en valor determinados recursos con os que pode contar. A comarca do Ortegal é un territorio de enorme potencialidade, fundamentalmente vencellada á calidade da súa paisaxe e dos seus recursos naturais. Cariño tiene mucho potencial, es un concello que, aunque está en el extremo norte de la comunidad gallega, tiene unos parajes naturales y un patrimonio cultural que realmente tienen una gran calidad. Sitios, vistas, paisaje, tenemos de todo, ríos, playas, costa, montaña, marisco, tenemos pescado. Pero tamén creo que sería fundamental a recuperación dos sectores económicos tradicionais, fundamentalmente da pesca e da industria conserveira. Que pueda desarrollarse un turismo de calidad, no un turismo de masa, sino un turismo de calidad, con una oferta adecuada, tanto desde el punto de vista de un patrimonio histórico, etnográfico, antropológico. La pesca es un elemento fundamental para Cariño, lo fue siempre y lo tendría que volver a ser. Durante varios séculos, hasta nada, fai 4 días, esta terra deu de comer a 20 e pico mil persoas, e deu de comer sachándoa, cultivando. Hoxe en día, non sei o porcentaxe, pero casi todo o que comemos e bebemos vende fora. Hai que volver por iso. Hemos llegado al final de este apasionante recorrido. El sorprendente concello de Cariño nos ha abierto las puertas a sus maravillas paisajísticas, naturales, históricas e incluso gastronómicas. Estas características hacen de Cariño un lugar idóneo para el desarrollo de un turismo y una industria prósperos y sostenibles, de acuerdo con el futuro que en el siglo XXI se abre ante nosotros.